Arte y cuerpo. Víctor Fuenmayor. El cuerpo, síntesis de las artes, de la corporeidad a la razón sensible. Por Catherine Solange Cortés Navas, Afrania Campiño Cadavid, Zulianiel Enciso Suárez y quien les habla, Diana Yurani Moreno Borda. El arte, síntesis del cuerpo. Con un gran músico como lo fue Beethoven, podemos ver que él utilizaba un método de composición corporal que no se parecía nada a la imagen que se proyectaba de un compositor de su época. Pues lo que él buscaba era crear una unión entre la intervención activa del movimiento de su cuerpo y la búsqueda imaginaria de su música. Él no se remitía a extensiones como las partituras o los instrumentos. Lo que él buscaba era la incorporación del arte en su cuerpo imaginario. Ahora bien, ya nos podemos adentrar un poco más en lo que es el concepto de corporeidad, que no es básicamente el cuerpo biológico, sino que este proviene de un proceso más organizado, determinado por matices perceptivas, energéticas, afectivas y mentales, con las que el ser humano, o en este caso el artista, se expresa y marca sus modos de comunicar. Con respecto a la corporeidad simbólica, podemos ver que un artista por lo general lo que busca es marcar su obra con símbolos de su autoría. Pero cuando una obra tiene un sentido de corporeidad, el artista agrega consciente o inconscientemente las materialidades de su lenguaje artístico, para así marcar su obra. Es decir, que el arte es la manera como el artista explora intuitivamente su corporeidad y la materializa en forma de sentido. Decir la corporeidad no es lo mismo que percibir el cuerpo representado. Esto quiere decir que el cuerpo anatómico, el que podemos ver o percibir, lo hacemos de una manera más directa, mientras que cuando el cuerpo hace acciones que se han organizado inconscientemente debido a la corporeidad, es más difícil de mostrarse, se muestra mucho más sutil y de una manera indirecta, ya que este utiliza marcas estilísticas de la materialidad de los lenguajes. Como decía un psicoanalista, Jacques Lacan, la corporeidad es la relación entre el cuerpo y los lenguajes, y hay que buscar donde los elementos corporales y los simbólicos se encuentran para dar un sentido polisémico. La corporeidad tiene que ver con la imagen inconsciente del cuerpo, que es definida como la huella estructural de la historia emocional de un ser humano. Esto quiere decir que como es emisor y receptor de todas las emociones, en su cuerpo reúne todos los sentidos. Por otro lado, también vemos que la corporeidad es una huella estructural, que solo puede revelarse de una manera indirecta, en la que se debe asociar el impacto que se genera y la materialidad de los lenguajes, los cuales forman una unión de diversos elementos que guardan un significado entre sí, pero impredecible e inesperado. Ahora, por la parte de la corporeidad cultural, podemos ver que el cuerpo no se mueve de cualquier manera, sino que ya existen leyes o gramáticas inconscientes que organizan la comunicación cultural, como en las artes escénicas, donde los individuos de la misma comunidad o cultura exigen que la escucha debe ser indispensable, ya que esto los hace llegar a la sincronización. Ya sea en una orquesta o en una coreografía, los cuerpos forman una comunidad cultural. También vemos cómo la corporeidad revela algo invisible, ya que la corporeidad del arte no es perceptible de manera directa, sino que se encuentra implícito. Ahora, con estos conceptos ya hablamos del cuerpo a la corporeidad, en la cual se transforma el cuerpo biológico, dando paso a la construcción de la corporeidad del ser humano, que le permite crear una imagen de sí mismo, lo que está muy relacionado con lo que es la identidad, además que le permite comunicarse con sus semejantes y expresar y decir lo que siente. Además, también podemos notar que la corporeidad
no es completamente una relación cuerpo a cuerpo, sino que es más que todo un juego entre la unión de estos dos que se crea a partir pues de impresiones sensomotrices del cuerpo propio y que la podemos ver muy reflejada en lo que son las artes. Aunque éstas no parezcan realistas o específicamente no sea una representación corporal, siempre vemos la corporeidad presente, ya que ésta habita la interioridad del artista y éste se ve reflejado en el objeto creado. Por una teoría de las prácticas o de la razón sensible. El esbozo de la teoría de lo sensible debe ser investigado, donde además del conocimiento de los conceptos, el investigador debe sentir su propia corporeidad en los procesos de las artes, que los podemos dividir en tres acciones. Primero, un saber sobre los procesos internos de impresión y expresión que orientan a la creación artística como manera de expresar la corporeidad. Segundo, la comprensión de la relación entre las determinantes inconscientes permanentes y estructuraciones transitorias de las obras. Y tercero, la creación de una teoría de lo sensible a partir de las prácticas artísticas. Saber de impresión y de expresión. Debemos plantearnos la pregunta: ¿por qué existen individuos más dotados que otros en aptitudes artísticas? Hay que reconocer que las artes dependen más de las aptitudes personales sensibles que cualquier otra actividad humana, al igual que la creatividad o la inteligencia se pueden desarrollar pero no enseñar. Esto es lo que hace a cada ser humano único y diferente. Esas diferencias e impresiones en etapas precoces o tempranas dan origen a las impresiones artísticas, que llevan a reconocer que el cuerpo humano tiene un mismo esquema que nos hace iguales. Pero a la vez, la misma humanidad exige que en esa autoconstrucción que llamamos vida, la corporeidad sea diferencial, única y diferente para cada ser humano, y que siendo marcas inscritas o huellas de la historia personal puedan llegar a expresarse, cultivarse, descubrirse, recuperarse por procesos más intuitivos que mentales, más por las artes que por las ciencias. Según algunos autores, nos plantean muchas interrogaciones alrededor del origen de la sensibilidad en ciertos individuos creadores, apoyados o no en tradiciones valoradas por las culturas, pudiendo plantear el origen psicogenético o sociogenético de la corporeidad, que orienta al individuo hacia las artes como si se tratase de un destino. Esas impresiones sensoriales que conforman la corporeidad que orienta el artista hacia un arte, y pueden clasificarse según su origen: impresiones primeras inconscientes, imprints secundarios culturales y soluciones de desaprendizaje en la creación contemporánea. Primeras impresiones. Según las ciencias contemporáneas, desde la condición fetal, el ser humano ya recibe señales programadas del otro cuerpo: movimientos, sonidos, colores, música, audición de la lengua materna. El método audiopsicofonológico basado en la escucha intrauterina nos lleva al límite de lo biológico en la formación orolaríngea en el ser humano, que se hace posible con la conexión del sonido y boca, preparada para oír, emitir sonidos y que se prepara para la escucha. Podemos preguntarnos qué asiente el futuro sujeto en la escucha del mundo desde su espacio de la matriz, pues sonidos orgánicos, ritmos respiratorios y cardíacos, voz del padre y de la madre, todo filtrado por membranas y líquidos, pero también llega a escuchar sonidos que organizan su cuerpo y lo movilizan, la escucha del ritmo orgánico y la música. La acción artística puede estar ya en juego entre las primeras huellas de supervivencia de adquisiciones precoces fijadas en la parte profunda del cerebro en relación con el neocórtex, programado para asociar las impresiones a la vez presentes, luz, tacto, sonido, y con las ausentes, anticipación, memoria y emoción recuperadas. Aquí algunos ejemplos de determinaciones de la sensibilidad o del pensamiento en las primeras impresiones fijadas en corporeidad. El primero es Yves Klein, quien utilizaba el cuerpo como pincel. No estudió arte, sino que cursó sus estudios en la Escuela Nacional Marina Mercante, pero era hijo de dos pintores. El segundo es Alfred Tomatis, creador del método audiopsicofonológico e inventor del oído electrónico. Es hijo de un famoso cantante de ópera y una pianista. Y el tercero es el extraordinario Nijinsky, tan célebre por su desarrollo en técnica de ballet clásico y extraordinarios saltos. Fue la quinta generación de una familia de bailarines. Lo que ejemplifican estos casos es el mantenimiento de una relación entre impresiones precoces y disposición de desarrollo
en un arte con esos rasgos de asociación entre presencia y ausencia, actualidad y pasado, de huella pretérita y simbolización artística futura. Todo eso que puede definir capacidades que hacen que un individuo pueda convertirse en artista manejando procesos simbológicos, intuitivos e inconscientes de recuperación de huellas corporales que operan por medio del arte sin tener plena conciencia de las determinantes inconscientes de su arte o ciencia. Impresiones secundarias o imprinting. El término de cuerpo a cuerpo designa metafóricamente con esa letra A separadora y unidora un acompañamiento afectivo en la humanización del ser biológico, donde podemos distinguir dos fases esenciales. La primera, la adquisición de la marca del paso humano, que es el pie, pisada y huella, y acompañado de afecto, espera del adulto y emociones. Y el traspaso lento, también paso a paso del dominio de la lengua y uno de los aprendizajes más largos y esperados donde comienzan los procesos de adaptación a conductas y comportamientos aceptados o valorizados por la cultura. Las acciones artísticas, sobre todo contemporáneas, señalan hacia ese lugar tensional donde se realiza el proceso de creación entre construcción y destrucción, transgresión, tradición, innovación. Pudiésemos traducir entre las huellas impresivas de la corporeidad y el imprinting de códigos secundarios de comunicación. Impresión, imprinting y desaprendizaje. El sujeto se adapta a una cultura a partir de ciertos patrones fijos de acción que tienen referencia inconsciente a la impresión primera, o podemos decir que el ser humano tiene una manera especial de aprender que ocurre solo en los periodos críticos del desarrollo de un organismo. La búsqueda de un conocimiento nuevo por medios expresivos para el desarrollo de la razón sensible, más cercana a la verdad y al contexto que puede contrarrestar los efectos del conformismo cognitivo y de la razón teórica. Recuperar las impresiones es intentar recuperar un orden personal, un yo derivado más de las impresiones, donde los modos de recuerdo enseñados deben estar olvidados para recuperar las impresiones verdaderas que corresponden al substrato de la corporeidad. Esa tarea educativa que corresponde al arte como educación supone el desaprendizaje de los imprinting para dar paso a la impresión que tiñe a las expresiones verdaderas del sujeto. Paradójicamente, el desaprendizaje vendría a revelar de algún modo el desarrollo de disponibilidades de la corporeidad como el verdadero motor creativo de las artes, pero también el verdadero carácter que debe tener todo el aprendizaje más acorde con la naturaleza humana. Y para terminar, recuerden, el artista es el único que puede hacer de su corporeidad una obra de arte. Cuerpos y formas de la anatomía imaginaria. Diferentes estudios, métodos o técnicas del cuerpo enfatizan en la necesidad de unir cuerpo y mente por medio de la sensibilización del cuerpo, la exploración del cuerpo propio a partir de los sentidos, oído, tacto, olfato o el gusto o en sentidos de cercanía. La buena educación táctil y visual no verbal se puede incluir en el cuerpo en movimiento o en reposo. Las imágenes artísticas más cercanas a la imagen inconsciente son expresadas en forma artística, no verbal. Un ejemplo de ello es el dibujo, la pintura, los movimientos o lo modelado a barro. Para llegar a expresar el sujeto necesita agudizar y sensibilizar sus sentidos con ayuda de la relajación y la concentración. Las artes y lo biológico. Para llegar al concepto de corporeidad se ha realizado a lo largo de la historia varios estudios en los campos psicológicos, etnológicos, etológicos y neurológicos. En estos estudios se busca la interconexión entre el cuerpo, el arte y lo social. Autores como Jan Stravinsky, Howard Gardner, Alfred Tomatis, en sus diferentes estudios como literatura y el performance, plantean que no solo el lenguaje verbal es la única experiencia cognitiva que tenemos los seres humanos, sino que las experiencias más profundas provienen de los sentidos. Esta percepción de la comunicación artística ya se había estudiado años atrás, exactamente en 1930, por Evert Read, abro comillas. El arte es un fenómeno orgánico, proceso biológico como las flores y las frutas, el plumaje y el canto es un producto de la propia fuerza vital. Entre ser y estar de la poética. La impresión que cada individuo tiene acerca de su cuerpo afectiva y cognitiva, inconsciente o consciente, es formada con el pasar del tiempo y su crecimiento como persona. Actividades como la pintura, escritura, poesía y entre otras ayudan a formar una imagen del cuerpo propio y asimismo ayudan a ver al de los demás, cómo se expresan e interactúan entre sí. Como eje, tenemos un narcisismo excesivo, admiración exagerada por sí mismo,
por el físico por dotes o cualidades, estructurado desde la imagen inconsciente, permanente, visible y limitante. La corporeidad busca la razón sensible. Sistema impresivo. Son procesos de cierre para construir sentidos y sentido. El ejemplo nos habla del bebé, el cual tiene todas las posibilidades abiertas de oído y lengua para el aprendizaje de idiomas. Sin embargo, es necesario organizar la fonación de la lengua, sus estructuras y luego la gramática. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Estas son 3 interconexiones a partir de la estructura. La voz media genera situaciones enseñanza-aprendizaje, liberando imprintings ideológicos, educativos o estereotipales. Llegan a impresiones determinantes basadas en la libertad y espontaneidad, formando parte de propias determinaciones y posibilidades. El saber de un cuerpo propio. El docente o el investigador explora, siente y reflexiona su corporalidad por medio de un guía, orientador o facilitador. La pedagogía se convierte en un cuerpo a cuerpo, sistema de expresión-conciencia, una difícil pedagogía del ser, apoyada en prácticas artísticas y sensoriales, orientadas por ciencias blandas, una integración de ciencias para evaluar un metaconocimiento, conocimiento de su propio conocimiento. Todos los procesos desde el cuerpo presente muestran el escuchar la gestualidad, posturas y movimientos desde la escucha individual y grupal. La matriz multisensorial, mostrada en la diversidad expresiva y reveladora de procesos cognitivos, revela la corporeidad del sujeto. El origen de toda comunicación y del ser sujeto se ha construido en el espacio de una cultura, el cierre de lo psíquico y sociogenético, dando paso al cuerpo biológico y la corporeidad. Para investigar la corporeidad debemos explorar primero la relación cuerpo a cuerpo, lo cual implica el trabajar el cuerpo desde el cuerpo. No hay contenidos de antemano. La razón sensorial parte de la situación de convivencia, del aquí y ahora, de contextos cercanos como cuerpo sensorial, espacios, ritmos y energías, accediendo a vías del saber, razón ecológica, ternura, afecto y amor, lo que construye la corporeidad. Corporeidad, sensorialidad y motricidad están interconectados en impresión y expresión, teniendo estos principios. Primero, alerta, vista en la atención de conciencia producida por la intensidad de sentidos corporales. Segundo, uso de la espontaneidad mediante movimientos corporales vivos y organizados. Tercero, posibilidad del mundo externo, del no poder ser como aparece en la experiencia cotidiana, sino contrastarse con esta poética que ha llegado a una conciencia más real desde el cuerpo sentido y nueva visión para la vida. Cuarto, problemática de reducciones y abstracciones verbales numéricas, estadísticas del discurso teórico científico tradicional. Se trata de superación, subjetivo-objetivo, desde la comunicación y simbolización de manera de arte y ciencias cotidianas como psicoanálisis. Las técnicas del cuerpo tienen en común la investigación mayor a individuos y grupos que nos enriquecen desde torpezas, resistencias y goces de descubrimiento. La sensibilización puede ser a ojos abiertos o cerrados, en reposo o movimiento. La búsqueda de la razón sensorial va desde la sensibilización a la concientización, que facilita la interacción con otro u otros. La corporeidad designa el espacio de emociones, sentimientos, pensamientos del saber que proceden por vías sensoriales y motrices, procesos cognitivos.
encontramos 4 ítems. Intensificar o ampliar la estimulación de un órgano. Sensibilizar el órgano. La relación del órgano con todo el cuerpo y la relación de la sensibilización corporal con lenguajes. Estas acciones son interconexiones sinestésicas relacionadas con el espacio y ritmo. La investigación de la corporeidad sitúa el cuerpo como instrumentista. La corporeidad social es situar el sujeto a códigos o escrituras. El código motriz de señales biológicas son amplias y luego diferencian los sentidos desde impresiones culturales para establecer relaciones del cuerpo especializado y ritmado por una cultura. La sincronización de las prácticas con las teorías de la razón sensible. Son ideas necesarias de expresión y creatividad. Primero, la investigación de la corporeidad a la razón sensible sigue el proceso de conocimiento por medio de criterios entre corporeidad y formas de explorar. Segundo, la base de la investigación opera con la captación perceptiva, más allá de la introducción y deducción, provocando un salto o revelación consistente que exige una salida de lo conocido y entrada a lo desconocido por la toma de conciencia.